miraflorinos y resolver juntos los problemas de nuestra música. Iniciar en calidad informativa esta quinta sesión. Son las 12 del día con 42 minutos en la sala número 2 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Parlamento Nacional. Damos la bienvenida al señor alcalde de la Municipalidad de Miraflores, el doctor Jorge Muñoz Wells, en la sala, al señor director de calificación de intervenciones arqueológicas, el licenciado Luis Felipe Mejía Guamán, y al director de Patrimonio Histórico Inmueble, el arquitecto David Fernando de Lambarrí Samanés. De igual manera pedimos que pueda pasar a la mesa al padre Alfonso Berradé Urralburú, después al padre Antonio El Duayén, a la doctora Gloria Gallo Garbajal y al licenciado Jesús Jiménez. Ya, muchas gracias. Vamos a iniciar esta sesión para evaluar el proyecto desarrollado por la Municipalidad Distrital de Miraflores en el Parque Kennedy, consistente en la construcción de 500 estacionamientos subterráneos. Hay una queja, hay un reclamo de parte de la parroquia, la Medalla Milagrosa, que está el padre Alfonso, Virgen Milagrosa, y de vecinos de Miraflores, respecto a este proyecto que está haciendo la Municipalidad Distrital de Miraflores. Entonces vamos a escucharlo primero al padre Alfonso Berradé, párroco de la Iglesia Virgen Milagrosa, luego al padre Antonio El Duayén y luego a las demás personas que vienen en nombre de los vecinos. Padre Alfonso Berradé, bienvenido, tiene usted la palabra. Buenas tardes, gracias por la aceptación. Saludamos al señor alcalde de Miraflores, al director de intervenciones arqueológicas, al director del patrimonio histórico. Bien, llevamos ya mucho tiempo, como 3 o 4 años, que se habló de este proyecto, y desde el primer momento vimos la dificultad de poder aceptar el proyecto del parqueo subterráneo que sea justamente en torno al templo y a la casa parroquial. Y desde el primer momento les dijimos que como parroquia nos oponíamos a ese proyecto ahí, en ese lugar, que nos parecía bien que se hicieran obras de parqueo en otros lugares donde no se pusiera en peligro una iglesia, pues, patrimonio cultural, no se pusiera en peligro a la gente que continuamente acude a ese templo, ya que quedaríamos muy aislados durante un tiempo muy largo, donde prácticamente se imposibilitaría la entrada de las personas. Luego nos dimos con el hecho de que después de un tiempo nos apareció que se había hecho ya el contrato de trabajo y se había hecho la licitación pública. Y ese contrato de trabajo, pues, nosotros vimos que se había hecho pues, sin un estudio previo, un análisis de las estructuras del templo, de la casa parroquial. No se había tenido en cuenta el reclamo de muchos vecinos que tienen un valor, si quiere, emocional, porque creen que hay familiares suyos que están ahí enterrados. Entonces, más luego todo el impacto ecológico que podía tener en relación con el Parque Kennedy. Yo como párroco no me metí prácticamente nada en el campo de la ecología, el peligro ambiental, pues eso. Yo solamente, además se lo dije muy claramente muchas veces a los encargados del municipio, que sí me opondría
hasta el último minuto a que se construyera ese espacio ahí. Entonces acudimos al Ministerio de Cultura. Bueno, pidieron muchos, con el señor ministro anterior, fueron ralentando la obra, fueron ralentando las cosas, pero últimamente pues parece que se ha acudido a una gran velocidad a dar respuesta a estas cosas. Y la empresa constructora que hizo este contrato, pues digo, sin haber tenido en cuenta un análisis total del ambiente y sobre todo del templo, y tengo la prueba más evidente de que no existía ese estudio del templo, que el viernes 7 de febrero, los ingenieros del proyecto de estacionamientos vinieron a pedirme los planos del edificio, de la iglesia, de la casa. Eso quiere decir que no los habían tenido antes, creo que ni siquiera los tienen ahora, y por lo tanto ese estudio no se había hecho sobre la seguridad del templo. A raíz de esto me acaba de llegar, bueno, hace 3 o 4 días, un informe estructural, pero es un informe del terreno, donde dice que tiene tal constitución y tal, pero no viene para nada en este informe las recomendaciones que normalmente suelen dar los ingenieros cuando se hace un análisis del terreno. No pone ni una recomendación, ¿no? Bueno, entonces creemos que es una información incompleta. En segundo lugar, este mismo informe que me han enviado a través del municipio, la empresa constructora, ellos mismos me dicen que el estudio de suelos, factibilidad, estudio de impacto ambiental, estudio de impacto vial, desarrollo de planos, etc., se han hecho durante 2013, o sea, el año pasado, mientras que el contrato es del 2012. Entonces, quiero que se haya un poco de seriedad a la hora de hacer un contrato. Y todavía falta, ¿no?, el SIDA, que es que tiene que entregarlo el Ministerio de Cultura. Esto es ya del año 2014. El proyecto de evaluación arqueológica y el proyecto de rescate arqueológico, que es lo último, que es lo que están tratando de hacer ahora. Habría algunos otros elementos para juzgar, pero creo que con esto es suficiente. El hecho de que en este mismo documento nos ponga que el socavón de ese proyecto va a estar a 1,60 m, nada, eso no es nada, de lo que es la base de las torres del templo, en un terreno que sí es movedizo, y tenemos la experiencia de locales que han fallado muy cerca del Parque Kennedy, como el hecho de la construcción de la clínica Foucault, que empujó el peso del edificio, empujó el malecón y hubo un derribo bastante amplio. Hemos visto en la calle, en la avenida Benavides, el 28 de julio, cómo han fallado, se han corrido terrenos cuando se estaban haciendo obras de excavación con los parámetros de seguridad más o menos parecidos a los que se están poniendo para esta obra. Y se cayeron algunas casas, murieron personas. Yo no quisiera que nadie muera y no quisiera
que tampoco se pierda una obra emblemática en Miraflores como es el templo parroquial. Es cuanto tengo que decir ahora. Agradecemos al padre Alfonso Berradé y le damos el uso de la palabra al padre Antonio El Duayén. Buenas tardes, con todo respeto, saludo a los presentes. Mi intervención es muy sencilla, sobre dos preguntas que dice el señor alcalde, y algo que él rigurosamente o voluntariamente quiso tener con la comunidad. La primera pregunta que le hice fue ¿por qué han escogido este sitio para hacer esta cosera subterránea? ¿Por qué? Hay tantos lugares, y bueno, en función, hay como 8 lugares que estaban disponibles para hacer el sexto, pero ¿por qué este lugar? Y la respuesta fue porque la concesionaria quiso este lugar. Me da la impresión de que no hay ninguna razón lógica, sobre todo para un proyecto de tan gran envergadura. No se puede dejar que una concesionaria escoja lo que quiere, sobre todo tratándose del corazón de Miraflores, que está alrededor del templo y de la municipalidad. Pero eso es belleza, eso. Y quiero recalcar, la única razón para que se haga eso ahí, porque la concesionaria lo quiso. La otra cosa que me pregunta el señor alcalde en esa ocasión es si no hay ningún espíritu del templo. No se ha visto las torres, las bases, no se ha visto nada. ¿Cómo se puede hacer un proyecto técnico? ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer un proyecto técnico sobre esto si no se sabe cómo son las bases? No se ha comprobado, no se ha visto. Y la respuesta fue que hoy en día la técnica y la ciencia están muy avanzados y todo está resuelto. Que hay muchos edificios que se hacen así y que la técnica resuelve esos problemas. Pero bien, la técnica y la ciencia también nos dicen que hay muchas fallas, muchos fracasos, y uno quisiera que esto fuese un fracaso. Nos han presentado también, de parte de la concesionaria y de parte de los ingenieros que van a hacer la obra, un informe de cómo va a ser técnicamente la obra, pero tampoco en un estudio concreto de cómo están las torres, las bases, etc. Siempre estamos sobre el supuesto que la ciencia y la técnica esto lo resuelve. Lo más práctico, que veamos de alguna manera que esto ha sido estudiado, se ha hecho un proyecto técnico sobre algo visto. Terrenos y esto. Y la otra cosa que quisiera también es decir, me extraña a mí que se haya escogido este lugar. Se pueden escogerse muchos lugares, estoy de acuerdo que se pueden hacer muchos parques subterráneos, ¿verdad? Pero no en este lugar. He visto cada semana alrededor de 5.000 personas con sus familias han tomado estos dos parques, 7 de Julio y Kennedy, como su lugar de esparcimiento, de reunión, pasan el tiempo muy bien y calculo que son por lo menos 5.000 personas las que pasan a la semana. Sin contar días que a lo mejor son más de 1.000 personas las que pasan como ayer por esos parques. Entonces, entiendo que un parqueo cubre todo, que solamente hay problemas de entradas y salidas. Pero eso mismo, entradas y salidas, van a significar una conceda muy especial para el pase de un parque al otro, de alguna zona, tú vienes a dar el subterráneo, ¿entiendes? Pero siempre va a haber problemas de la chimenea con sus los vapores o las inhalaciones que cogen de abajo, va a tener un problema que se va a hacer siempre de entrada y salida de los vehículos. Y eso siempre va a ser una dificultad para que la gente pueda venir tranquilamente a pasearse como hasta ahora. Eso quería decir simplemente. Bueno, muchas gracias al padre Antonio El Duayén.